Bienvenidos a Entre Emociones y Propósito, un espacio para sentir, comprender y transformar lo que habita dentro de nosotros. Este podcast nació de nuestras conversaciones sobre cómo las emociones pueden convertirse en maestras y cómo escucharlas con atención para poder vivir con propósito. Aquí exploramos el mundo interior, el miedo, la alegría, la rabia, la calma y cómo cada emoción tiene algo que enseñarnos. Porque entender lo que sentimos también es una forma de transformar el mundo. Yo soy Maggie de Inspiramos. Y yo soy Mile de Emocionarte. Nos escuchamos cada miércoles a las 8 de la noche. Hola Mile, ¿cómo estás? Oli. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Del miedo. ¿Por qué el miedo? Porque el miedo es la emoción inicial, la emoción que todos tenemos en cada situación, ¿sí? Es como lo que primero sentimos en los cambios que nos da la vida, es una emoción difícil, ¿sí? Y de esas emociones difíciles aprendemos mucho y vienen a enseñarnos muchas cosas, entonces vamos a hablar hoy del miedo. Tienes razón, Mile, miedo sentimos siempre, todos en algún momento. Así nos cueste aceptarlo. Siempre decimos, no, miedo no, pero lo podemos disfrazar con estrés, con mal genio. En la oficina, por ejemplo, si tenemos un jefe que tenga miedo y no lo sabe manejar, entonces es un jefe controlador, de esos que les cuesta como compartir un poco el control, como designar tareas, o en los mismos equipos cuando alguien se queda callado. Entonces, si se dan cuenta, siempre va a estar disfrazado de alguna forma. El miedo paraliza, el miedo nos bloquea totalmente, no tiende a cegarnos y a entrar como en un estado de alerta. Pero la idea de hoy es que transformemos ese pensamiento sobre el miedo y lo traigamos como un mensajero, como qué nos quiere enseñar, cómo podemos aprender de ese miedo que en la mayoría de los cambios nos da, ¿cierto? En la mayoría de situaciones que nos impacta en alguna situación de la vida, pues nos llega el miedo. Sí, además que recordemos que el miedo es una emoción y lo que nosotras queremos llegar con este podcast que estamos haciendo es que podamos entender las emociones y que podamos ayudarlas a transitarlas. Las emociones, como lo dice la inteligencia emocional, se trata de entenderlas mucho, saber qué es lo que vienen a enseñarlos, por qué están ahí y dejarlas ser. Así es la forma en la que las podemos gestionar. Eh, Además que el miedo viene vamos a conocer un poco físicamente de dónde viene el miedo, dónde se genera el miedo. El miedo es la primera emoción, como lo mencionabas hace un momento, es la primera emoción que nace y es la que está presente desde épocas anteriores. Gracias al miedo es que hemos podido sobrevivir, nuestra raza humana ha podido sobrevivir, porque si no existiera el miedo, no seríamos cuidadosos. Por ejemplo, no tendría miedo de pasar una calle, no tendría miedo del tigre que estoy viendo y nos va a atacar, porque si no sentimos ese miedo, el miedo lo que viene a hacer es como a salvarte, como a decirte, hey, te pone en alerta y decir, algo está pasando. Entonces, el miedo es lo que nos ha mantenido vivos a lo largo de la historia. El miedo en medio de todo nos protege. Sí, a eso viene, a eso viene. Y siempre hay que preguntarle al miedo como, ¿qué me quieres enseñar? ¿Sí? Porque cuando nosotros sabemos manejar ese miedo, lo que podemos hacer es volvernos también como valientes y darnos cuenta como de las cualidades que sí podemos hacer. Lo que no debemos hacer es dejar que el miedo nos paralice tanto que nos controle. Entonces recuerden que tenemos que ser más fuertes pues que estas emociones. Pero mira, Maga, que pasa algo. Cuando tú tienes miedo, un miedo muy grande, ¿sí? A algo, a alguna situación, llega el momento en que te bloqueas y no sabes para dónde coger. O sea, ahí es donde, pum, tenemos que empezar a saber cómo manejar esa emoción. Pero entonces van a preguntarnos como, sí, pero si yo estoy bloqueada y si hay una pared enfrente, ¿cómo voy a desbloquear esa pared si lo que tengo es miedo? ¿Cómo salgo de ese miedo? Por eso es importante que sepamos cómo es que se genera ese miedo. Resulta que en el cerebro tenemos una amígdala, la amígdala cerebral, que es como esa amiga que la pisan y ya empieza a gritar, ¡ah, nos vamos a morir! Porque es así súper nerviosa, acelerada. Entonces, cuando ya la amígdala reconoce alguna actitud o ve alguna persona o ve una situación que le genera ese miedo, de una como que prende todas las alarmas. Entonces, en el momento de prender todas las alarmas, lo que hace es que el hipotálamo, que viene siendo como el amigo que te resuelve que ¿qué le pasó? Le traigo el agua, le subo, le bajo. Entonces el hipotálamo prende todas las alarmas y coloca el cuerpo en alerta.
Colocar el cuerpo en alerta es decirle al cortisol y decirle a la adrenalina, algo está pasando, por favor, prepárense para pelear, para correr o para simplemente no hacer nada, que es cuando nos quedamos como congelados. Y ahí es donde el corazón empieza a palpitar, es donde de pronto las manos empiezan a sudar o se ponen frías, porque la sangre se empieza a bombear es para los brazos y las piernas en caso de que toque salir corriendo o algo así. Todo eso ha pasado como en 250 milisegundos antes de que llegue la señal del miedo a la parte racional, que es la corteza prefrontal, que es cuando dice, hey, aquí qué está pasando, como que todo se me calma. ¿Qué pasó? Calmados. Sí, vamos a calmarnos. Entonces, como todo eso ha pasado muchísimo antes de que la parte racional pueda darse cuenta si es un miedo real, si estamos de verdad pasando peligro o no, entonces ya el cuerpo se ha acelerado. Claro, y lo que tú dices es cierto, cuando me pasa ese miedo y entonces como, digamos, el miedo a las arañas, que es el más común, una arañita pequeñita, la amígdala le parece que no es tan pequeñita. Tú me puedes estar mirando en este momento como, no es no tan puede pequeñita. pisar la araña. No Pero se entonces, puede. claro, porque es que el hipotálamo te bloqueó tanto que tú no vas a poder responder para pisar la araña porque sientes que la araña está muy grande, porque es que en tu amígdala se ve diferente. Pero lo que tenemos que empezar a hacer es ya empezar a enseñarle como a esta amígdala, a este hipotálamo, a decirle, hey, tranquilos, que en esa situación, obviamente cuando está pasando, es muy difícil de controlarnos y decir como, ay, vamos, no tengas miedo. No, eso no va a funcionar. Es muy complicado. Sí, que yo te diga, ya no te asustes más, no seas bobita. No, eso no pasa. Pero lo que sí pasa es que cuando empezamos a manejar estas emociones, es que reconozcamos cómo se representa el miedo en nuestro cuerpo. Lo que yo les decía, el tema de que me va a salir más salir al corazón, nos quedamos sin voz, las pupilas también se agrandan, la respiración se agita. Entonces tenemos es que ponerle cuidado al cuerpo humano, cómo me está demostrando a mí que tengo miedo. Cosa que cuando empiecen a hacer las manos a sudar es como algo me está asustando o me le puedo adelantar a esa emoción. Esa es la parte de la inteligencia emocional donde entramos nosotras para decirles cómo podemos empezar a irlo manejando y que la próxima vez que sintamos miedo, pues no nos dejemos como derrumbar de esta emoción, sino que sepamos cómo afrontarla poco a poco. No es que mañana ya van a hacer la actividad y dicen, ay, yo no siento miedo de nada. De todas maneras, el miedo viene de muchas veces de la presión social, de lo que pensamos que pasa a nuestro alrededor, ¿sí? Y ahora que estamos en un lugar público y pensamos que todo el mundo está viendo lo que uno está haciendo. Entonces, a mí me da miedo coger el cubierto así, porque ¿qué va a decir las demás personas? Como buscando esa aprobación. Entonces, es el miedo todo el tiempo de una aprobación, de ser parte de, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de, pues para empezar, como entender que la presión social, o sea, sí somos muy importantes en este universo, pero el ombligo no somos. ¿Sí? Entonces, si estamos en un lugar, no todo el mundo está viendo lo que nosotros estamos haciendo. Sí habrá una que otra persona que está pendiente de lo que uno hace, pero no necesitamos esa aprobación. Realmente, si uno se siente bien con lo que está haciendo, pues simplemente tiene que actuar como lo está haciendo. ¿Sí? Obviamente, pues que hay unas reglas, hay unas cosas en la sociedad que uno debe respetar, sí, pero o sea, sentirse bien en lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Ahora, como todo es un proceso, tenemos que empezar que para entender ese miedo también rodearnos y tener una red de apoyo, ¿sí? Que esa red de apoyo sea como, bueno, voy a hablar o voy a desahogarme o voy a salir de este miedo, ¿sí? A expresar ese miedo que de pronto hablándolo o escribiéndolo podemos entender por qué estoy sintiendo ese miedo, ¿sí? Y esa red de apoyo que en esos momentos de valentía de poder hablar y decir tengo miedo a, pues me sirva para que sea como el piñito para poder subir a esa necesidad de bienvenida, a esa necesidad de podernos sentir mejor y poder entender ese miedo. Sí, entonces estamos como llegando siempre al mismo punto de lo que dices al final y es que tenemos es que entenderlo. O sea, ya no tengamos miedo al miedo, porque uno siempre le da, valga la redundancia, miedo a aceptar porque va a pensar las demás personas que van a pensar, van a decir que soy un cobarde, van a decir que no estoy preparado, ¿sí? Siempre estamos pensando en qué van a decir van a decir las demás personas. Pero entonces existen diferentes miedos. Los miedos que tengo yo son diferentes a los miedos que tiene Mile y cada uno siempre va desde nuestra experiencia, desde nuestra vida, desde nuestra experiencia laboral también, desde nuestras experiencias amorosas. Le tenemos miedo a algo. Entonces la invitación es, venga, hagamos ahorita que estamos en la calma, hagamos como
esa revisión y digamos, ¿yo le tengo miedo realmente a qué? Es así, por ejemplo, salir mal vestido a la calle y es, ¿qué van a decir de mí? Pero detrás de eso, ¿qué está ese miedo? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo estoy queriendo esconder? ¿Qué es lo que realmente me asusta? ¿Y qué es lo que ese miedo viene a enseñarme para que yo pueda ser un poco más valiente? Además que tenemos que tener en cuenta que hay dos caminos. O manejamos nosotros el miedo y nos convertimos en unas personas valientes, empoderados, en los que podemos decir, oiga, yo en serio soy una persona resiliente y puedo adelantarme como a las cosas malas que puedan pasar, que mi mente se pueda imaginar, o me dejo vencer del miedo y dejo que me dé ansiedad, dejo que me dé incluso también depresión, estar todo el tiempo en alerta. Cuando les hablaba de las hormonas, las hormonas del cortisol es cuando el estrés está muy alto. Entonces imagínense estar todo el tiempo en alerta, que el hipotálamo está ahí botando energía y botando energía como estamos llenos de miedo, sería estar en alerta todo el tiempo, entonces estás estresado, entonces no puedes estar bien, porque cuando hay mucha adrenalina también en el cuerpo es cuando no tenemos sueño, cuando no nos podemos quedar calmados o tranquilos, porque acuérdense que el cuerpo está por dentro así como emergencia, emergencia, emergencia. Entonces horrible estar todo el tiempo en emergencia, en alerta, porque no vas a poder dormir bien, no vas a poder pensar con claridad y la ansiedad se va a volver un tema terrible. Entonces ahí ya estaremos pasando del miedo a cómo se convierte en la ansiedad. Entonces, por eso es muy importante que reiteramos, le pongamos cuidado. ¿Qué es lo que es ese miedo? ¿Cuál es mi miedo? ¿Miedo a qué? ¿Y qué me viene a enseñar detrás de ese miedo que hay? ¿Cómo yo puedo ser una mejor persona? ¿Cómo yo puedo aprender mejor las cosas? En las terapias con arte lo que hacemos es observar ese miedo, ¿sí? Interpretarlo y hablar con él, ¿sí? ¿De qué manera lo hablamos? Con trazos, con dibujos, con pintura, ¿sí? Entonces, ya digamos que controlando y dialogando con él a través de lo que llamamos la terapia con arte, ¿sí? Entonces ya utilizamos ese impulso que nos da el miedo para sacarlo adelante, eso que ya dialogamos y que estamos diciendo, bueno, tengo miedo por esto y esto, o sea, estas situaciones es lo que me está causando este miedo. Entonces, pues la idea es como eso, en la terapia con arte, ¿sí? Dialogar con él y decirle, bueno, venga, ¿qué es lo que charlemos? ¿Qué es lo que me vienes a contar, ¿sí? Como ¿O de qué me estás mensajero. protegiendo? Porque es que también es eso, que nos protege de algo. Y de ahí, pues utilizar esas causas para hacer como un trampolín, que es lo que nos sube, lo que nos saca de ese miedo y lo que nos enseña a manejar. El miedo nunca se va a ir. El miedo no es como, ay, hacemos el dibujito y entonces en el trampolín salta y el miedo se nos fue. No, el miedo va a ser como un compañero. Nos toca acostumbrarnos a estar con él porque siempre va a estar ahí. Recuerdan lo que les dije hace un momento, siempre nos va a estar es como protegiendo, porque a eso es que viene. Como, hey, pilas, es como una mamá sobreprotectora, ¿no? Como no quiero que te caigas, no quiero que te pase, no quiero, porque en medio de todo es un amor. Entonces está como, digamos, ya que hablé de una mamá sobreprotectora, es ese miedo a perder o a que le pase algo a sus hijos, es porque están queriendo cuidar desde el amor, ¿sí? Entonces siempre hay algo detrás de ese miedo, que es lo que queremos entender. Y también, por ejemplo, en los talleres que yo hago desde Inspiramos, ahí en las emociones que son muy fuertes y que a veces nos quieren controlar, lo importante cuando tú dijiste identificarlo, lo importante es que le pongamos ese nombre. Cuando tú a una emoción o a algo fuerte que está pasando dentro de tu cabeza lo identificas y le pones ese nombre, le estás dando como que le estás quitando el poder que tiene sobre ti y aparte como que también ya se siente entendido como, oiga, sí, me está aceptando como una parte de usted y a veces es simplemente falta de amorcito, de amor propio, lo que nos hace falta para poder afrontar las cosas. Entonces es importante tratar, obviamente sé que en el momento cuando nos dé es muy difícil, pero acuérdense siempre de la respiración consciente, de hacer como la respiración en cuadradito cada vez que tengan como ese susto. Lo primero que hay que hacer, acuérdense que el cuerpo está en alerta, lo primero que hay que hacer es respirar para calmar todo. Cuando nosotros volvemos a respirar conscientemente y el cuerpo como que se estabiliza, ya todo empieza otra vez a volver. El miedo dura, ponle tú como unos 90 segundos, 2 minutos así. Pero ya si alterado. se pasa de ahí, se convierte en ansiedad. Sí, claro, si lo sigues alimentando con pensamientos, se va a convertir en ansiedad. Entonces, antes de que lo alimentemos con pensamientos, tenemos que alimentarlo con airecito. Respiremos, para que como que vaya todo fluyendo y le demos tiempo pues a la corteza para que diga como, venga, no es tan grave, es una araña chiquita, písele. No se puede, no se puede.
Sí, realmente hay, digamos que hay momentos en los que lo que te decía ahorita, uno se siente muy bloqueado, uno se siente como, es que de aquí no puedo salir, es que cómo lo hago, pero entonces es eso, es tomarse el espacio de decir, bueno, respiremos, miremos cómo lo podemos hacer y que, sí, sí, en el caso, porque puede pasar que yo digo, ya respiré, ya miré qué hacer, ya, y no encuentro salida, apoyémonos o sí, recurramos a esa red de apoyo, las que les hablaba ahorita, de esa red de apoyo para hablar, para exteriorizar, ¿sí? Que muchas veces si uno habla de lo que le está pasando, de lo que le está, ¿sí? Con el solo hecho de hablar, ya uno empieza a buscar la solución, Sí, eso ¿sí? es cierto. Y si uno no Exteriorizarlo. encuentra la solución, pues quien lo está escuchando seguro le dice, ay, pero venga, no es tan grave, ¿sí? Entonces, tal vez cuando ya llega ese miedo como a tratar de controlarnos y vemos que si respiramos, que tratamos de hacer una cosa, un ejercicio, tal, no nos funciona, busquemos esa red de apoyo que nos hace sentir como seguros o que nos hace sentir escuchados, ¿sí? Que simplemente con exteriorizar o si no tenemos a alguien cerca, escribamos, mandemos un mensaje, como sea, que ya con exteriorizar eso, ya uno como que suelta un poco y ya empieza como el cerebro a manejar y a controlar como ya los pensamientos y demás. Sí, es importante lo que mencionas de exteriorizar. Eso también lo hacemos en los talleres desde Inspiramos, porque a veces nos falta es eso, hablarlo. A veces uno cree que no, que es solamente en mi casa, no, si no le cuento a nadie, si lo tengo para mí solita, y no, es peor, porque como que se enloquece uno de tantos pensamientos. Entonces, cuando la cabecita va más adelante de todo, hay que tratar de o hablarlo o escribirlo, o a veces yo les digo a las personas, es como cuéntenlo en tercera persona. Entonces cuéntenos lo que está pasando y ahora cuénteselo a usted misma en un podcast, en un audio, diciéndose como si fuera la historia de alguien más, si de pronto no tiene con quién hablarlo. A veces cuando uno mismo se escucha es como, oiga, sí, yo sí estoy siendo demasiado tonta por estar pensando tanto en esto. Y es importante pues que lo reconozcamos. Además que si sabemos que el miedo radica, porque sí, muchas veces el miedo radica en una aprobación externa, ¿sí? En que si yo hago esto, ¿qué va a pasar? O qué va a decir la gente, o qué tal cosa. Pues miremos si necesariamente, o sea, si esa aprobación externa es realmente necesaria. Que casi siempre no es necesaria. Generalmente no es, generalmente la gente va también pensando en su mentecita de alguien más me está mirando y todos van pensando que alguien más los está mirando y pues Y a nadie la los final está nadie mirando. se mira con nadie. Que cada uno va en su cabecita pensando en sus problemas propios, que la misma cabeza es como agrandar todo. Eso pasa también mucho corporativamente. Les mencionaba hace un momento, cuando es el líder, por ejemplo, el que tiene miedo, entonces nos vemos eh, llevados, guiados por un líder que es controlador, por un líder que es estresado, al que no se le puede hablar, y eso que conlleva a que los equipos también tengan un mal clima laboral, que les dé miedo hablar, que les dé miedo expresarse. Entonces, no tengan miedo a ser vulnerables. Ser vulnerables es bueno porque nos ayuda a ver las situaciones desde otra parte. Entonces, por eso siempre, por esto eso aplica a todos los ámbitos de la vida. Y en el laboral, si ustedes son líderes o si hacen parte de un equipo en el que sienten miedo, traten de buscar, de hablarlo. Esto depende mucho también del líder. Un líder que pueda reconocer su miedo y que pueda saber y adelantarse cómo mejorarlo y cómo evitar que le pasen las catástrofes que se imagina, va a ser un líder al que las personas de su equipo van a confiar más, van a poderle hablar, o sea, qué bonito que usted en su ambiente de trabajo tenga como ese espacio de expresar, oiga, tengo miedo porque pusimos la fecha de entrega tal y no la estamos cumpliendo, pero hay que hablar las cosas porque entre todos, ahí sí como que dos cabezas piensan mejor que una, se empiezan a buscar soluciones. No es ahora empezar a entender y decir, ¿ahora qué hacemos? Y como, así como vamos a morir, como la mitad y quedarnos ahí dándonos vueltas. No, es empezar a buscar soluciones y que entre todos podamos decir, venga, eso nos vuelve más que, ¿sí? Porque esa es la ventaja del miedo cuando lo reconocemos, es empezar a entender qué es lo que tenemos que mejorar. Por ejemplo, si yo estoy en la universidad y tengo una exposición y siempre me da mucho miedo ir a hablar delante de las personas o algo, ¿cómo puedo reforzar eso? Pues estudiando más, teniendo más la seguridad de que si yo estoy estudiando, si yo cumplo con lo que tengo que hacer, pues no me tiene por qué dar miedo porque realmente estoy preparada para lo que tengo que hacer. Pero mira, Maga, que en la parte organizacional, ¿sí?
Si eres un líder, pues también hay que pensar en que las personas a las que les estás pidiendo resultados en todos los procesos, pues son personas como este líder, ¿sí? Que necesitan sentir, necesitan sentirse incluidos, aceptados, ¿sí? Entonces que cada idea cuenta, que la idea sea mala, pues no tenemos la culpa, pero todas las ideas cuentan, ¿sí? Que no nos sirvió esta, listo, pues nos servirá otra y en algún momento servirá esta, pero también tener en cuenta que estamos trabajando con seres humanos, Sí, sí. seres humanos que sienten, que quieren ser aceptados, que quieren hacer parte de algo, ¿sí? Y no simplemente somos máquinas que necesito resultados, resultados, y no necesitamos líderes como insensibles, por así decirlo, ¿sí? Sino más conscientes de que están trabajando con personas y más conscientes de que el resultado depende de la situación que se está viviendo o sea, en su organización con esas personas que están trabajando, si quieren ser escuchadas, porque también muchas veces ese miedo tiende a bloquear a los grupos de trabajo. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, si yo no soy aceptado, si yo no soy incluido, si yo no soy visto por el líder, entonces, ¿qué va a pasar? Que yo me bloqueo, que el grupo ya empieza a truncar, y ya llega el momento en que todo ¡pum! Queda ahí. Quedan todos en una cajita de 2x2 y Y no mirando saben paredes para todo lado para porque dónde todos irse. están bloqueados. Entonces, pienso que también como líderes de un proceso, líderes de una organización, pues también hay que pensar en que estamos trabajando con seres humanos que piensan y sienten y que si les estoy pidiendo resultados, pues también tengo que darles un ambiente en el que no sientan el miedo de no ser Y esa aceptados. presión, exacto. Además que cuando somos líderes y le damos como esa vuelta al miedo y podemos como anticiparnos de pronto a las cosas que van a pasar, darle un mejor manejo, ahí es cuando ya como que se nos despierta la intuición. Entonces, cuando le damos esa aceptación al miedo, no es como que, ay, vete de aquí, me caes mal, sino no, eres como mi amiguito y quédate aquí sentado porque eres mi consejero, eres el que me está diciendo, hey, pilas, no haga tal cosa porque no sé qué, pero entonces ya lo estoy escuchando como desde la amistad, como desde dame los consejos y qué crees que va a pasar y ok, tienes razón, no puedo ser tan amplio de dar un plazo, bueno, lo que esté pasando en la oficina, pero entonces ya puedo sí adelantarme un poquito y es lo que llamamos esa intuición, de decir, y lo que me va a hacer de pronto un mejor líder porque van a decir como, oiga, sí, ya y a veces también de los errores uno aprende, ¿no? Yo como esto ya me pasó antes, no me vuelve a pasar. Entonces ya esas cositas como ir aprendiendo de verdad de todo lo que ya ha pasado en el pasado para poderlo aplicar a un futuro y ir dejando, ¿verdad? Ese miedo a enfrentar el miedo. Es de hacerlo amigo, es de tenerlo ahí al ladito, de sentarlo y escucharlo. Mira que en el tema de escuchar y entender ese miedo, hablamos también de lo que les decía hace un rato, escribir. Uh-huh. ¿Sí? Escribir también es una forma como muy, muy fácil de soltar, ¿sí? Que a veces uno se bloquea realmente porque en las terapias de arte pone uno a una persona con un lienzo, con una hoja en blanco y el pánico que desata una hoja en blanco es como un terremoto. Como que el cerebro les explota y dice, ¿y ¿Y ahora qué ahora qué hago? Dios hago? mío, Dios mío. ¿Qué voy Y a empieza todos a dibujar? correr desesperados en su La cabecita. amígdala, la amígdala ya después, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Realmente porque nos asustan ese tipo de cosas, como el salir de la zona de confort, ¿sí? Entonces, no, es que pintar mandalas nos desestresa, pero si te dan el mandala dibujado para que tú lo pintes, pero si yo te paso una hoja y te digo, píntame un no, pues ya me mandala, estresé. porque ¿Cómo lo voy a yo, pintar? porque realmente las personas piensan en siempre el resultado, no piensan en Uh-huh. el proceso. ¿Sí? Y pues la frase súper trillada de disfrutar el proceso, de vivir el proceso, de que ahorita todo el mundo está viviendo el proceso, todo el mundo está disfrutando el proceso, todo el mundo ama o odia el proceso, lo que sea, pero el proceso es sí, pero ¿cómo lo estamos tomando nosotros realmente dentro de una emoción tan fuerte como es el miedo? Porque digamos que el miedo va muy ligado a la ansiedad, a la depresión, a la tristeza, va así como muy, Si no muy lo sabes enganchado. manejar, si dejas que el miedo sea el que controle, vas a terminar en Entonces esas otras van tan emociones. enganchados que llega el momento en que, ¿Y ¿y ahora qué ahora? hago? Claro, porque Sí, llegaste sí al callejón sin salida. No, y acuérdense siempre como, ¿tiene miedo? Hágalo con miedo. O sea, sí, el hecho no es como tengo miedo, ahora va a salir corriendo. No, no, no. Vamos a hacerlo con miedo.
Cuando Mile me dijo, si hacemos un podcast, ay, qué miedo, pero hagámoslo. Algo nos inventaremos. Por lo menos nuestras mamás lo verán. Pero hay que hacer las cosas, hay que hacerlas con miedo. El valiente es valiente no porque no tenga miedo, sino porque, y a pesar del miedo, hace las cosas. Uh-huh. Son muy pocas las personas en este mundo que no sientan miedo, y los estudios que han hecho es básicamente porque las personas que no tengan la amígdala o que la tengan dañada, porque puede pasar eso, es que no sienten miedo. Pero entonces ahí confirma lo que hablábamos al inicio, y es que están como en más riesgo de que algo les pase, porque como que son así supremamente osadas, y tampoco es que tengan como esa empatía, porque cuando nosotros manejamos también un poco más el miedo, y que yo lo reconozco en mí, y yo digo, por ejemplo, le tengo miedo a las arañas, ya yo me vuelvo un poco más empática. Cambiemos de miedo, es que las arañas ya me dan miedo. Estoy siendo empática contigo. Voy a soñar con arañas hoy. Pues es como la forma en la que vas a enfrentar el miedo. Mira que en la parte de la arteterapia, liberar el miedo es como reconectarse con lo que uno mismo es, ¿sí? Uh-huh. Hablábamos al comienzo de aceptar que me pasa esto, ¿sí? El miedo es una emoción súper fuerte, que realmente digo, tengo miedo, es como decir, soy muy débil. Pero la debilidad no es mala. No, porque en el momento en el que te das cuenta y lo piensas, es que soy tan débil, ahí es cuando estás reconociendo. Pero entonces, si te sientes tan débil, si eso es lo que no lo quieres mostrar, entonces ahí es cuando empiezas a pensar, bueno, entonces, ¿cómo vamos a mejorar para dejar de ser tan débil? ¿Cómo puedo ser más fuerte? Sí, es ponerle ese cuidado de verdad, porque es lo que nunca hacemos. A nosotros nos cuesta mucho escuchar. Nomás cuando alguien está hablando, a veces uno no le pone cuidado. Entonces, escucharse a uno mismo también, a tener ese espacio en el que, venga, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me está pasando? No tenemos esa capacidad. Uno se aburre, uno coge el celular, es como, no, venga, tengamos esa conversación incómoda conmigo misma de qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que no, a qué le tengo miedo. Todo eso, porque entre mejor nos conozcamos, vamos a ir quitando como el poder a otras personas o a otras situaciones para que nos roben como esa paz, esa tranquilidad, que es lo que uno siempre está buscando. Hay que, digamos que no sobreexigirnos tampoco, ¿sí? Porque no, es que yo puedo, es que yo tengo que salir, es que yo vi en el podcast que debo hacerlo. Tengo que escribir y no puedo. Y realmente sí es como, no, es que dijeron que tengo que escribirlo y me siento y no me sale. Sí pasa. No, es que de pronto tengo tantas cosas en la cabeza, entonces ya no puedo comer, porque si tengo tantas cosas en la cabeza es porque este miedo me está controlando. Entonces, ¿qué hago? No, es que dijeron que tengo que escribir y me siento a escribir y no me sale. Y si rayo, no, es que ni las manos las puedo mover, porque es que nos si bloquea. Le pasa eso, toca que nos llame. Que le vamos a dar los números ahí, nos llaman y hacemos terapia, porque es complejo. Y ahí es donde tiene muchísimo más valor lo que estabas diciendo, es donde tenemos que buscar esa ayuda. A veces nos cuesta mucho pedir ayuda. Decimos, no, yo puedo sola. Y ojalá que seamos así esas mujeres empoderadas, que nos ha tocado sola. Yo puedo sola, nadie me ayuda. No tengamos miedo de verdad a pedir ayuda. Alguien cercano, algún amigo. Además que familiar. si hay algo importante es que el ser humano, por naturaleza, es social. Uh-huh. No hay un ser humano en el mundo que no necesite de otro, ¿sí? Que yo puedo solo, así, pero ¿quién entonces cosecha la comida para que usted se la coma? Necesita de otro ser humano, siempre. A no ser que esté viviendo solo allá en una finca donde cosecha absolutamente todo. Pero igual vas a necesitar gente que te lleve lo que vas a sembrar. No, sí. Entonces siempre vamos a necesitar de alguien, siempre. En conclusión, lo primero que debemos hacer es encontrar nuestra red de apoyo, ¿sí? Antes de saber en qué momento me voy a bloquear y demás, saber quién está ahí, que yo puedo llamar, escribir o sentarme y hablar y decir y sacar esto que me está bloqueando, esto que me está generando esta emoción tan fuerte, ¿sí? Para poder avanzar. Porque siempre va a haber alguien, incluso hay personas que dicen, yo no tengo amigos, no puede existir alguien tan solo. Entonces, puede ser o la mamá o el tío o las mascotas, el taxista, el portero, siempre va a haber alguien, el vecino.
Y alguien que va a estar ahí para escuchar. Puede Exacto. que no dé soluciones, pero escucha. Y Pero uno escucha. exterioriza y sale, empiezan a sacar, Y empieza si a no, tranquilizar. si acuérdense de escribir, esa es la otra, ¿no? Empezar a escribir las cosas que pasan. Si de pronto no tienen a alguien con quien lo puedan hablar o no quieren hablarlo, porque a veces uno escribe cosas y no quiere contárselo a nadie, léalo en voz alta. El tema es exteriorizarlo, por lo menos cuando usted mismo se escucha, usted mismo sus problemas, es de pronto más fácil que ya diga como, oiga, de verdad tal cosa, o se dé El solo consejos. hecho de ya estarlo escribiendo, empieza la cabecita también de nosotros a caminar. Entonces, como, venga, pero si es tan grave como lo estoy haciendo, si es tan grave como lo estoy pensando, ¿sí? Porque ya estoy exteriorizando en el solo hecho de pensar en decir, bueno, es que me está pasando esto, ¿Qué es entonces eso? ya. Reconocerlo, es aceptar las cosas. Entonces, recordemos, importante que hagan esa lista de quién es la red de apoyo. Importante que hagamos ejercicios como en el momento en el que va a pasar, uno no va a estar consciente, porque la amígdala va a estar por allá correteando como una loca y el hipotálamo ya aprendiendo las alertas. Voy a ir practicando todos los días. ¿Cómo sería si algo me llega a pasar? Esa respiración, sí, como qué ejercicios voy a hacer, ya por lo menos le voy a poner cuidado, acaso tengo miedo, entonces me suban las manos, se me va la respiración, sí, empezar a ponerle cuidado para que yo me le pueda adelantar. Entonces, red de apoyo, respiración constante todos los días, constante, pues si nos Consciente. morimos, consciente, consciente todos los días para que nos podamos ir preparando, escribirlo, dibujarlo o hacer trazos. Si ya ninguna de estas les funciona, no, pues lo más fácil que Nos es, llaman. nos llaman, nos Y escriben, nos ponen ahí un mensajito por Instagram y hacemos una terapia, hacemos un taller y les ayudamos porque la idea es que se den cuenta también que no están solos. O sea, no solamente una persona siente miedo, como iniciamos el capítulo de hoy, todos hemos sentido miedo, todos tenemos miedo en todo momento. Entonces es importante que no nos dejemos ganar del miedo. y Eh, cambiemos el chip, empecemos a cambiar el chip de que el miedo no es el enemigo, el miedo es el amigo que viene a contarte y a mostrarte algo de lo que está pasando a nuestro y a alrededor. protegerte. Entonces vamos a aprender qué es lo que viene a protegernos y a ser un poco más valientes y resilientes a pesar de que yo puedo hacer las cosas a pesar de tener miedo. Mire, me encantó este tema de hoy. Estuvo muy Sí, chévere, pero creo que ya nos excedimos del tiempo. Cuéntenos si quisieran que habláramos un poco más, profundizáramos, y si no, yo creo que en la siguiente podríamos estar hablando de qué pasa si no lo manejamos y se convierte en ansiedad. Yo sí. creo que la ansiedad podría ser un tema chévere para el episodio número 3. No olviden suscribirse, no olviden seguirnos, darle like y Y muchísimas gracias y nos compartirnos vamos a ver todos los miércoles a a las las 8. 8 Para que esperen, por favor, nuestro podcast cada miércoles, 8 de la noche, en Spotify y en en YouTube. YouTube. Y por favor, compártanos, déjennos like, déjennos comentarios, porque pues eso es lo que nos va a hacer crecer. Y si les gusta, pues díganos o déjennos preguntas para próximas ideas. Para próximas ideas. Gracias, 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 hasta la Dr. Mile. próxima. Chao.